Una vez más, los senadores republicanos se enfrentan a sus propios conflictos internos, esta vez con relación a los esfuerzos del partido por reformar el Código Fiscal de Estados Unidos, que no ha sido modificado desde 1986. En la propuesta entregada por los líderes del partido la semana pasada, incluyeron la derogación del impuesto sobre bienes inmuebles. Para los senadores republicanos por Dakota del Sur, Maine y Mike Rounds y Susan Collins, respectivamente, esta suspensión es innecesaria, pero su idea es contraria a quienes señalan que la eliminación de este impuesto se deberá equilibrar con reducciones impositivas a otros sectores, específicamente a negocios y familias de clase media. Actualmente, el impuesto con una tasa máxima de 40% aplica a bienes valuados en más de 5,49 millones de dólares por persona, o en su caso, en 10,98 millones de dólares por matrimonio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea desertificar, quitarle el certificado, el acuerdo nuclear con Irán. Se trata de la negociación pactada en la era del expresidente Barack Obama. Según altos funcionarios del gobierno del presidente, consideran que el acuerdo no está en los intereses del país. Por esto, Trump lo va a someter a un periodo de revisión en el Congreso. Según estas fuentes, el presidente podría anunciar el plan de su decisión la próxima semana. Al parecer, su medida no desecha por completo el pacto con Irán que Trump criticó desde la campaña electoral. Pero al desertificar el acuerdo, el presidente pasaría el asunto al Congreso, el cual tardaría 60 días para determinar una decisión ya final. Y hablando de Washington, el senador republicano por Carolina del Norte, Richard Burr, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, dijo que todavía quedaba trabajo por delante para determinar si hubo complicidad entre funcionarios de la campaña de Trump y Rusia. Pero sí llegaron a las mismas conclusiones que los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El Kremlin intentó influir de manera determinada en las elecciones presidenciales pasadas. Y este jueves el mandatario Donald Trump reaccionó a través de Twitter. Se pregunta Trump, ¿por qué el Senado no investiga lo que Trump denomina las cadenas de noticias falsas estadounidenses? Y para seguir analizando este tema, ponerlo en contexto, nos acompaña desde nuestros estudios en la Ciudad de México, Roberto Isurieta. Roberto, un gusto saludarte. Él es colaborador político de CNN y profesor en la Universidad George Washington. Gracias nuevamente, Roberto, y si me permites, entramos inmediatamente en materia. Vamos a ir un poco atrás y luego tomamos lo que han dicho los senadores del Comité de Inteligencia, porque recientemente sale a la luz pública el uso de redes sociales como Facebook durante las campañas presidenciales. ¿Esto cómo incide en estas diversas investigaciones que se están realizando sobre la injerencia rusa en las elecciones y sobre qué campaña podría estar ligada a estas injerencias? Roberto, nuevamente un placer tenerte entre nosotros. Muy buenas tardes, Patricia, gracias por la invitación. Efectivamente, lo que estas declaraciones nos dicen es que la injerencia de Rusia, primero, está confirmada y segundo, fue mucho más compleja y sofisticada de lo que muchas personas podrían haber supuesto. El hecho, como tú bien dices, que tuvieron publicidad a través de las redes sociales es grave, pero más grave aún es el hecho que tenía la suficiente sofisticación para ser target, para especificar el lugar donde debían hacer las campañas. Esto era en los estados donde podría darse el resultado definitivo, lo que se dice en inglés los swing states, los estados que determinan. Recordemos que en la elección de Trump, Hillary Clinton gana el voto popular, pero pierde en el colegio electoral. Esto significa que tenían esa sofisticación de conocimiento y del manejo de campañas electorales para entrar en estos procedimientos. Ese es un punto. Y el otro punto que esta investigación está recogiendo, como también la investigación que está haciendo el FBI, es qué nivel de coordinación, conocimiento, cooperación existió con la campaña de Donald Trump o no. Sin lugar a dudas, por otra serie de noticias que han salido, hubo comunicación. No sabemos si hubo coordinación, y eso es lo que la investigación de la Comisión del Congreso, como también del FBI, debe determinar, porque de ser eso, sí es un delito penado por la ley. Roberto, también se conoció que Jared Kushner, el yerno del presidente y uno de sus asesores, así como la esposa Jared, hija de Donald Trump, también asesora, habrían usado servidores privados para correos oficiales.
¿Qué implicaciones tiene esto? Sobre todo tomando en consideración que uno de los más agudos señalamientos contra la entonces candidata Hillary Clinton fue precisamente el que ella hubiera usado un servidor privado para correos oficiales cuando era secretaria de Estado. Roberto. Lo que esto nos dice es que todo el tema y todas las acusaciones que venían en contra de Hillary Clinton en la campaña por el uso de su servidor privado eran sobre todo políticas, porque no existe la consistencia, y estos hechos así lo demuestran, para que vean la seriedad de no haber hecho este mecanismo que había sido utilizado antes también. Mi opinión es que es un mecanismo correcto. Esto es que no se pueden utilizar los servidores privados para asuntos de Estado. Eso es correcto y fue un error de parte de Hillary Clinton hacerlo, como fue un error para la mayoría de los secretarios de Estado previos a Hillary Clinton, también republicanos, que lo hacían. Entonces, eso, después de este escándalo, debió haber quedado claro a todo el mundo de que esa era una mala práctica y por lo tanto pararlo, y no lo han hecho. Muy brevemente, Roberto, que ya me apuran con el tiempo, llega a la conclusión este comité, bueno, sí hubo injerencia Rusia, vamos a ver qué campaña está por ahí metida. El presidente Trump reacciona, dice que ¿por qué no investiga las noticias falsas? Esta es la respuesta correcta del mandatario. ¿Qué sigue después de esto, Roberto? Te pido brevedad. Absolutamente no es la respuesta correcta. Si se cometió un delito, las instituciones tienen que investigar el delito y acusar a los responsables y iniciar los procesos de ley. Eso es lo que se espera para que esta clase de delitos no se vuelvan a cometer. Y para eso existe la Comisión del Senado, cuanto la investigación del FBI para determinar si se han cometido los delitos, qué delitos y quiénes son los responsables. Como siempre, un placer, Roberto Isurieta. Gracias por acompañarnos desde nuestros estudios en la Ciudad de México. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Y seguimos hablando. Mira, hoy es 5 de octubre y hoy se vence el plazo para que decenas de miles de jóvenes que lo consideren factible soliciten renovar su solicitud para ser beneficiados del programa de acción diferida o DACA. El gobierno no ha anunciado prórrogas al programa que expiraría totalmente si no surge alguna iniciativa por parte del Congreso. Y aquí cabe destacar que, mire usted, por cierto, más del 5% de los beneficiarios de esta acción diferida han emprendido sus propios negocios. Interesante, ¿no? El número llegaría a 8% dentro del grupo mayores de 26 años. Así lo indica un estudio de la Universidad de California. Así que no solo se trata de manejar o estudiar, sino también de generar dinero en este país. Se cumplió la fecha límite, 5 de octubre, no hubo extensión para la acción diferida o deportación diferida, conocida como DACA. El presidente Trump suspendió ese programa que dependía de la discreción de en este caso, la secretaria encargada de Seguridad Nacional. Lo que sorprende y tal vez preocupa es que solo un 27% de los jóvenes que podían extender su permiso durante 2 años, que se vencía con fecha límite hasta el 5 de marzo, presentaron la solicitud. La gran mayoría no lo hizo, tenían que pagar casi $500, reunir documentos, y no hubo excepción ni siquiera para los jóvenes que estaban en estados como Florida, como Texas, como las Islas Vírgenes o en Puerto Rico, en donde han afectado los huracanes de las últimas semanas. Es decir, que ya quien no se inscribió no tendrá plazo para renovar su acción diferida. Pero vamos a Washington para hablar de Las Vegas y para hablar del futuro del tema de control de armas. Se ha hablado, Ione, tantas veces del mismo tema, no se avanza y ahora nuevamente se está en ese diálogo. Claro, y es que es un tema muy difícil. Los republicanos una y otra vez han torpedeado básicamente cualquier intento de los demócratas o de los que quieren buscar más controles en el tipo de armas que se pueden adquirir en los Estados Unidos. Pero tal vez en esta ocasión cambie la situación porque se ha añadido un elemento de la investigación en Las Vegas que ha generado tal vez el interés de muchos en el Congreso y tiene que ver con este tipo de piezas que se pueden conseguir de forma legal y que hacen de un arma que se compra legalmente ilegal. Con cada incidente violento que azota el país, regresa el debate en el Congreso con llamados para reforzar los controles de la venta de armas. Esta vez no parece ser muy diferente.
Nosotros juramos proteger y defender al pueblo estadounidense y nuestra Constitución. No lo estamos protegiendo al no tener leyes necesarias para evitar la violencia con armas. Pero los llamados terminan desvaneciéndose con el paso de las semanas. Aunque, ahora que se conoce que el atacante en Las Vegas esencialmente alteró armas semiautomáticas que tenía en su arsenal y las hizo automáticas al adaptar un acelerador de disparos, una pieza que puede comprarse de manera legal, muchos en el Congreso no ocultaron su sorpresa. Mire, yo ni siquiera sabía lo que era eso hasta esta semana y yo soy deportista. Y creo que nos estamos enterando rápidamente. Las armas automáticas están prohibidas hace mucho tiempo. Es claramente algo que tenemos que revisar. Ya en la Cámara de Representantes hay una propuesta para prohibir la venta de los aceleradores de disparos. Un grupo de demócratas en el Senado, entre ellos el senador Tim Kaine, también presentaron un proyecto para cerrar un vacío dentro de la ley que prohíbe la venta de armas automáticas. Por fin hay gente aquí que están en el lado republicano que están diciendo que ellos van a trabajar juntos con nosotros a tener una regulación. Hay reglas que pueden ofrecer seguridad a la gente y después de una tragedia como así, debemos ofrecer maneras para mejorar nuestra seguridad. Y parece que el Congreso podrá avanzar por lo menos en esa medida. Incluso la Asociación Nacional del Rifle, una poderosa organización que cabildea por el derecho a poseer armas, respalda regular los aceleradores de disparos, aunque no necesariamente una regulación del Congreso. El senador Kaine, quien fue gobernador de Virginia durante la masacre en Virginia Tech en 2007, es una de las voces que además urgen cerrar los vacíos legales en la revisión de antecedentes, limitar los tambores de alta capacidad, entre otros. La Casa Blanca, por ahora, solo está dispuesta a considerar la prohibición de aceleradores de disparos. Creo que en este punto del proceso, yo creo que debemos detenernos. Tuvimos una de las tragedias más horrorosas que ha ocurrido en el país. Y antes de comenzar a hablar de prevención, que realmente queremos hacer, tenemos que determinar la causa y no hemos llegado aún ahí. Los demócratas de la Cámara exigen al liderazgo republicano que demuestre su preocupación y abandone la consideración de un proyecto de ley que haría más fácil la compra de silenciadores. Por el contrario, ya está en camino de ser aprobada en la Cámara. Hace unos minutos el presidente Trump, Juan Carlos, se reunió con los altos mandos militares y pues le habló a los reporteros, les dijo que realmente sí estaba abierto a por lo menos considerar esta legislación. Eso no significa que ya pueda ser aprobada, todavía tendrán que pasar por audiencias y demás, así que esto no es de la noche a la mañana, pero para algunos por lo menos es algo. Juan Carlos. Muchas gracias. Ione Molinares reportando desde Washington. Nos vamos a la pausa al regresar nuestro segmento final, Directo USA, desde San Juan. El atacante de Las Vegas no solo tenía 23 armas en la habitación de su hotel, también contaba con 25 kilos de explosivos y 1.600 balas en su automóvil. La policía dice que Stephen Paddock tenía un plan de huida que le falló. Mientras tanto, el gobierno y la Asociación Nacional del Rifle hablan de mayores regulaciones para los dispositivos que convierten las armas semiautomáticas en automáticas. El Parlamento catalán quedó suspendido. Tenía previsto reunirse el lunes cuando podría proclamarse la independencia. Fue la decisión del Tribunal Constitucional de España que quiere evitar un quiebre constitucional. La tormenta tropical Nate avanza por el Caribe y ya deja 6 muertos en Costa Rica por deslizamientos de tierra y la caída de árboles. La tormenta se dirige hacia el Golfo de México en Estados Unidos. Y el presidente del Comité Olímpico de Brasil quedó tras las rejas. Lo acusan de sobornar a los jurados de la elección de Río de Janeiro como la sede de los Juegos Olímpicos de 2016. La justicia ya le había bloqueado unos $300 millones de su patrimonio. ¿Qué tal? Bienvenidos a Panorama Mundial. Les saluda Patricia Yaniot y aquí, como siempre a esta hora, estamos listos para contarles lo que usted necesita saber. Estas son las noticias. Acompáñenos.
Estas son nuevas imágenes del momento en que la policía en Las Vegas ordenaba la evacuación de quienes asistían al concierto en la ciudad. Se puede escuchar claramente cómo mientras muchos corrían, continuaban las ráfagas de Stephen Paddock desde su habitación en el piso 32 del hotel Mandalay Bay. También se conocen nuevos detalles que indican que Paddock habría estado planeando otro ataque. Después de la masacre tenía un plan de escape. Las autoridades dicen que contaba con 1.600 cartuchos y suficientes explosivos en su vehículo ubicado en el estacionamiento del hotel. Por la cantidad de material peligroso que se encontró en su automóvil, 50 libras de tanerite, un compuesto que amplifica las explosiones, los investigadores creen que este hombre planeaba convertir su vehículo en una bomba. También tratan de descifrar si Paddock tenía cómplices. No creen que pudo actuar solo por el arsenal que acumuló durante los últimos meses. Cuando uno ve el arma obteniendo las diferentes cantidades de tanerita disponibles, es la sustancia para amplificar las explosiones. ¿Creen ustedes que todo esto se logró por sí solo, por valor propio, por un precio nominal? Uno tiene que asumir que debió tener algún tipo de ayuda en su momento. También se supo que una semana antes del ataque en Las Vegas, Paddock alquiló un apartamento en otro edificio de Las Vegas frente a otro festival de música. Según las autoridades, encontraron una nota en la habitación del hotel donde se suicidó, pero no explicaron el contenido del mensaje, aunque aclararon que no se trataba de una nota anticipando su suicidio. Además, se supo que este mismo hombre, que un hombre con este mismo nombre, el nombre de Stephen Paddock, reservó otra habitación en un hotel frente al lugar donde se realizaba un festival de música en Chicago, pero nunca se registró en el hotel. Y mientras los investigadores intentan averiguar qué desató este ataque atroz, surgen nuevos detalles sobre la cronología de la masacre del domingo dentro y fuera del hotel Mandalay Bay. El informe es de Jan Casares. El sospechoso primero disparó a las 10:05 p.m. y siguió disparando durante 10 minutos. Los disparos terminaron a las 10:15 p.m. Durante este tiempo, un guardia del hotel desarmado se acercó a la habitación donde el atacante había puesto cámaras para ver cualquier amenaza entrante. El asesino disparó más de 200 veces hacia el guardia de seguridad en el pasillo y lo hirió en la pierna. La puerta acribillada por las balas. 12 minutos más tarde, comenzó a disparar una vez más. Los primeros policías llegaron al piso 32. Encontraron al guardia herido y pidieron refuerzos antes de liberar las habitaciones adyacentes. El pasillo donde se oyeron los disparos está contenido. Después llegaron las fuerzas especiales. La primera irrupción en la puerta del hotel se hizo a las 11:20 p.m., 1 hora y 15 minutos después de los primeros disparos. La policía encontró muerto al atacante. Aparentemente se suicidó. Estaba en el piso rodeado de su arsenal y los casquillos. La novia del atacante, Mary Lou Danley, habló por fin después de ser entrevistada por el FBI. Su abogado leyó una declaración en nombre suyo. Nunca me dijo nada ni actuó de modo alguno que yo fuera consciente o que me diera a entender de alguna advertencia de que ocurriría algo horrible como esto. Stephen Paddock hizo sus armas más letales añadiendo un dispositivo a la culata de sus rifles con el fin de acelerar la frecuencia de los disparos. En otras palabras, convertir un arma semiautomática en una automática. Y para sorpresa de muchos, la Asociación Nacional del Rifle, que por años se ha opuesto a regulaciones en el control de armas, esta vez se manifestó a favor de una mayor regulación para estos dispositivos. Además, pidió revisar si cumplen con la ley federal. También se sumó el gobierno de Donald Trump, que apoya un debate en el Congreso para decidir si debe restringirse el uso de estos dispositivos. Yone Molinares nos preparó el siguiente informe. Con cada incidente violento que azota el país, regresa el debate en el Congreso con llamados para reforzar los controles de la venta de armas. Esta vez no parece ser muy diferente. Nosotros juramos proteger y defender al pueblo estadounidense y nuestra Constitución. No lo estamos protegiendo al no tener leyes necesarias para evitar la violencia con armas. Pero los llamados terminan desvaneciéndose con el paso de las semanas.
Aunque, ahora que se conoce que el atacante en Las Vegas esencialmente alteró armas semiautomáticas que tenía en su arsenal y las hizo automáticas al adaptar un acelerador de disparos, una pieza que puede comprarse de manera legal, muchos en el Congreso no ocultaron su sorpresa. Mire, yo ni siquiera sabía lo que era eso hasta esta semana y yo soy deportista. Y creo que nos estamos enterando rápidamente. Las armas automáticas están prohibidas hace mucho tiempo. Es claramente algo que tenemos que revisar. Ya en la Cámara de Representantes hay una propuesta para prohibir la venta de los aceleradores de disparos. Un grupo de demócratas en el Senado, entre ellos el senador Tim Kaine, también presentaron un proyecto para cerrar un vacío dentro de la ley que prohíbe la venta de armas automáticas. Por fin hay gente aquí que están en el lado republicano que están diciendo que ellos van a trabajar juntos con nosotros a tener una regulación. Hay reglas que pueden ofrecer seguridad a la gente y después de una tragedia como así, debemos ofrecer maneras para mejorar nuestra seguridad. Y parece que el Congreso podrá avanzar por lo menos en esa medida. Incluso la Asociación Nacional del Rifle, una poderosa organización que cabildea por el derecho a poseer armas, respalda regular los aceleradores de disparos, aunque no necesariamente una regulación del Congreso. El senador Kaine, quien fue gobernador de Virginia durante la masacre en Virginia Tech en 2007, es una de las voces que además urgen cerrar los vacíos legales, la revisión de antecedentes, limitar los tambores de alta capacidad, entre otros. La Casa Blanca, por ahora, solo está dispuesta a considerar la prohibición de aceleradores de disparos. Creo que en este punto del proceso, yo creo que debemos detenernos. Tuvimos una de las tragedias más horrorosas que ha ocurrido en el país. Y antes de comenzar a hablar de prevención, que realmente queremos hacer, tenemos que determinar la causa y no hemos llegado aún ahí. Los demócratas de la Cámara exigen al liderazgo republicano que demuestre su preocupación y abandone la consideración de un proyecto de ley que haría más fácil la compra de silenciadores. Por el contrario, ya está en camino de ser aprobada en la Cámara. Pero la dinámica en el Congreso es reflejo de la división que hay en el país sobre el control de armas. Muchos aquí en el Capitolio piensan que hasta que la retórica no se suavice será muy difícil avanzar en el tema en el Congreso. Diana Molinares, CNN, Washington. ¿Y qué opinan en Las Vegas sobre el control de armas? Gonzalo Alvarado nos tiene las reacciones. A medida que poco a poco disminuye la conmoción y el terror que dejó la masacre de Las Vegas, el debate sobre el control de armas de fuego aumenta en Estados Unidos y algunos residentes hispanos de esta ciudad exigen mayores garantías para sus vidas. Yo pienso que también debe ser más restrictivo en cuanto a la regulación del control de las armas, de la tenencia de las armas. Y aparte, como dijo el señor anteriormente, de regular, hacer un examen psicológico a las personas, ¿no? Hacer un examen exhaustivo a las personas. El primer artículo de la Constitución del Estado de Nevada estipula que todo ciudadano tiene el derecho de mantener un arma para su seguridad, para cacería legal, uso recreativo y para otros fines legales. Yo pienso que para defenderte puedes tener un arma. Ok, estás atemperado con... ¿No importa el calibre? ¿No importa el calibre? ¿El calibre? El calibre sí importa. El calibre sí importa porque desde el punto de vista militar sí importa el calibre. No es lo mismo tener un arma donde tú la vas a usar como defensa personal a tener un arma, un rifle de asalto o algo así, ¿entiendes? Según la Asociación Nacional de Rifle, en Nevada no se requiere tener un permiso para comprar un arma, ni mucho menos registrarla. Solo se requiere un permiso para portarla y no hace falta ninguna autorización legal para portar rifles ni escopetas. Las personas que están negociando ahora mismo con armas y teniendo, incrementando su economía con armas, no saben en qué momento les va a tocar perder un ser humano, porque en esto mismo que pasó el domingo, cuántas personas no se imaginaron nunca que iban a pasar por esa situación. Según un estudio realizado por el Centro Pew durante los pasados meses de marzo y abril, el 83% de estadounidenses adultos consideran la violencia de armas de fuego un gran problema en el país. Al mismo tiempo, el 47% dice que si se aplicaran leyes más estrictas para obtener legalmente un arma de fuego, habría menos tiroteos masivos en toda la nación. Gonzalo Alvarado, CNN, Las Vegas.